21 de marzo se celebra el nacimiento de Benito Juárez, uno de los personajes más impulsados por los políticos y por la historia oficial de nuestro país. Se ha buscado hacer de Benito Juárez un personaje ejemplar para los niños y los jóvenes de nuestro país. Se le presenta como un ejemplo precisamente de alguien que nació en una comunidad indígena de lo más pobre y que llegó a ser presidente de la República y benemérito de las Américas. Benito Juárez efectivamente tuvo una biografía ejemplar. Nació en una comunidad indígena, tuvo que trabajar efectivamente pastoreando rebaños cuando era niño. Posteriormente acudió a la escuela, una vez que fue protegido por una familia de Oaxaca. De ahí estudió Derecho, llegó a ser gobernador de Oaxaca, posteriormente presidente de la Suprema Corte de Justicia y más tarde presidente de la República. Vale la pena señalar, sin embargo, que Benito Juárez era un liberal. Era un firme creyente en las libertades individuales. Y digo esto porque con mucha frecuencia hoy grupos conservadores, que se dicen progresistas, utilizan la figura de Juárez para defender las ideas, por ejemplo, de derechos colectivos, que en el siglo XIX defendían los conservadores y no los liberales. Los actuales progresistas mexicanos, por ejemplo, han logrado transformar la Constitución mexicana y crear también una nueva Constitución en la Ciudad de México que defiende los usos y costumbres y los derechos colectivos de las poblaciones indígenas. Utilizan muchas veces la figura de Juárez para defender estas ideas de los conservadores del siglo XIX. Juárez y los liberales del siglo XIX se oponían a los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero también a la falta de derechos individuales de propiedad. De hecho, fueron los liberales los que decretaron la amortización de los bienes de manos colectivas. Esto significó la expropiación de los bienes de la Iglesia, pero también la entrada al mercado comercial de las propiedades colectivas de las comunidades indígenas. Benito Juárez, como indígena que era, estaba convencido de que los usos y costumbres y los derechos colectivos a la tierra solamente impedían el desarrollo económico de las comunidades indígenas. No deja de ser curioso que hoy que los progresistas presentan a Benito Juárez como un ejemplo, seguramente estarían enfrentados a él de haber tenido la ocasión de vivir junto a él en el siglo XIX.